Ya, nuevamente muy buenos días tengan cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a tocar un nuevo tema que viene a ser identidades trigonométricas, ¿sí? Pero antes de iniciar con la sesión, siempre empiezo con una pequeña frase, ¿sí? Ya, a ver, vamos a leerlo acá. Cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo. ¿Quién lo dice? Albert Einstein, ¿sí? Tengan en cuenta eso, muchachos, ¿sí? Arrancamos. ¿Qué son las identidades trigonométricas? Ustedes me van siguiendo con el cursor, ¿sí? Yo lo voy indicando ahí. Las identidades trigonométricas lo definen como una identidad que contiene funciones trigonométricas. Pero ustedes tienen que saber qué es una identidad y qué son funciones trigonométricas. A ver, acá hay una definición de identidad. ¿Qué es una identidad? Es una ecuación que es válida para todos los valores de las variables o de la variable, ¿no? En este caso he puesto un pequeño ejemplo donde 2x es igual a x más x. A ver, para que se pueda entender un poco más la definición de identidad. Y justamente acá la definición nos indica que es válida para todos los valores. Si ustedes reemplazan un valor en x, tanto en el primer miembro como en el segundo miembro, van a obtener una solución. O sea, para cualquier valor de x, ustedes van a encontrar una solución. Eso es lo que justamente se cumple en una identidad. Si yo reemplazo en x 1, voy a tener en el primer miembro como resultado 2. Y en el segundo miembro voy a tener también 2. Si reemplazo 3, voy a tener en el primer miembro 6. Y en el segundo miembro también 6. O sea, cumple para todos los valores. O sea, en una identidad va a ser válido para todos los valores, ¿sí? Es una ecuación, pero válida para todos los valores. Eso es lo que quiero que ustedes tengan muy claro, ¿sí? Ahora, ¿qué son funciones trigonométricas? Las funciones trigonométricas son seno de un ángulo que le estoy considerando seno de x, coseno de x, tangente de x, cotangente de x, secante de x, cosecante de x. Entonces vamos a, solamente lo único que hacemos es juntar la identidad con las funciones trigonométricas y vamos a obtener una expresión de esta manera. Ustedes pueden apreciarlo, lo estoy indicando con mi cursor, ¿sí? Si yo le doy un valor a la tangente de x, un ángulo en este caso, voy a obtener un determinado valor en el primer miembro. Y si le doy ese mismo ángulo para el seno de x y para el coseno de x, voy a obtener un valor en el segundo miembro y ambos tienen que ser iguales. Eso viene a ser una identidad trigonométrica, ¿sí? Seguimos acá. Unos ejemplos para que ustedes puedan analizar en casita. Nos piden determinar las expresiones que son identidades trigonométricas. Acá tenemos justamente tres expresiones. Pero de estas tres expresiones, no todos van a ser identidades trigonométricas. Como les había comentado en la definición, para que, para poder llamar identidad trigonométrica, para cualquier valor de x debe cumplir la igualdad del primer miembro con el segundo miembro, ¿sí? En este primer ejemplo acá, yo tengo seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1. Si ustedes le dan un valor a x, cualquier valor a x, en este caso que viene a ser un ángulo, igual, de la misma manera para el coseno al cuadrado de x, ¿sí? Le damos un valor, la sumatoria nos tiene que salir 1 para cualquier ángulo que nosotros vamos a considerar. Si le doy, por ejemplo, acá 30, si le doy 40, si le doy 50, me tiene que cumplir que es igual a 1. Y vamos a llamarlo identidad trigonométrica. Eso ustedes en casita van practicando, ¿sí? Lo reemplazan. Para el segundo ejemplo acá, tangente de x por coseno de x es igual a seno de x. De igual manera, ustedes van a dar un valor para x y si es que cumple
el resultado del primer miembro te sale igual al resultado del segundo miembro, es una identidad trigonométrica para cualquier valor de X, ¿sí? Nos vamos al tercer caso. En el tercer caso yo le he puesto una X porque no va a cumplir. Si ustedes van a reemplazar en casita, como nuevamente lo vuelvo a repetir, si ustedes reemplazan eh, el valor, cualquier valor de X, te va a salir, vas a obtener un resultado para el primer miembro y luego para el segundo miembro vas a obtener otro resultado. Van a ser distintos. En este tercer caso, no es una identidad trigonométrica. ¿Sí? Nuevamente lo vuelvo a repetir. Tener en cuenta que una identidad trigonométrica consideramos, voy a retroceder acá la diapositiva, vamos a considerar una identidad trigonométrica justamente como una igualdad de ambos miembros, del primer miembro y del segundo miembro, para los diferentes valores que yo le voy a dar a X. Y yo voy a considerar las funciones trigonométricas, que son seno de X, coseno de X, tangente de X, cotangente de X, secante de X y cosecante de X. ¿Sí? Seguimos acá. Tenemos identidades trigonométricas. ¿Sí? Acá se presenta un resumen de las identidades trigonométricas. Tenemos una primera identidad que vienen a ser las identidades pitagóricas. Estas identidades pitagóricas ustedes pueden ver en la columna de la izquierda, que le estoy indicando ahorita con el cursor. Tenemos un primer caso que viene a ser seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1. Como segundo caso tenemos tangente al cuadrado de x más 1 es igual a secante al cuadrado de x. Y como tercer caso tenemos cotangente al cuadrado de x más 1 es igual a cosecante al cuadrado de x. Estas tres identidades pitagóricas nos van a permitir nosotros tener una facilidad en el desarrollo de los problemas. Si ustedes ven, estas tres identidades también se pueden expresar de la siguiente manera, como están indicadas acá con las flechitas, ustedes pueden apreciar, ¿sí? Pero es suficiente que ustedes conozcan estas tres identidades que están al lado izquierdo que les estoy indicando, ¿sí? Estas son las identidades pitagóricas. Seguimos. También tenemos las identidades recíprocas, ¿sí? ¿Por qué lo llamamos así, recíprocas? Porque justamente el producto va a ser igual a la unidad. ¿El producto de qué, profesor? Tal vez ustedes se preguntan. El producto, como primer caso, el producto del seno de x por el cosecante de x es igual a 1. Como segundo caso, el coseno de x por el secante de x es igual a 1. Y como un tercer caso, tangente de x por cotangente de x es igual a 1. Es suficiente saber estas tres identidades recíprocas. Y con esto ustedes ya pueden despejar uno respecto al otro y pueden desarrollar los problemas que se les presente. ¿Sí? Seguimos acá. Tenemos una tercera identidad que es por cociente. Como su nombre lo dice, tenemos que encontrar justamente una división. Va a haber una división. Por ejemplo, acá, tangente. ¿A qué es igual tangente de x? Tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Es la primera identidad por cociente. La segunda identidad por cociente, cotangente de x, que es igual a coseno de x sobre seno de x. Es el inverso de la tangente. O sea, el cotangente de x es el inverso de la tangente. ¿Sí? Seguimos. Acá tenemos un ejemplo 2. En este ejemplo 2 nos piden demostrar 1 menos seno de x por coseno de x por tangente de x igual a coseno al cuadrado de x. Lo que nos piden es demostrar que cumple la igualdad. Eso es lo que nos piden, ¿sí? Entonces, para nosotros poder desarrollar o demostrar que cumple la igualdad, tenemos que aplicar lo que viene a ser las identidades trigonométricas. Ustedes se van a dar cuenta cómo lo voy a aplicar, ¿sí? Vamos acá.
se aplicará las identidades trigonométricas al primer miembro. ¿Y cuál es el primer miembro? Lo estoy indicando acá con el cursor. ¿Esto de qué es el primer miembro? ¿Sí? Lo he vuelto a copiar todo, justamente toda esta ecuación. Nuevamente lo he copiado en la parte media, ¿sí? Ahora, ¿qué nos indica acá? Para la tangente de x voy a aplicar, ¿qué dice acá? Se aplicará la identidad por cociente. ¿Y cuál es la identidad por cociente? Aquí ustedes tienen un cuadro de amarillo, que tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Voy a reemplazar este valor de tangente de x, voy a reemplazar por seno de x sobre coseno de x. Eso es respecto a la tangente de x. ¿Sí? Ya. Vamos. Ya. Seguimos, ¿ya? Ya. Nuevamente lo he vuelto a repetir esta ecuación, que viene a ser 1 menos seno de x por coseno de x por tangente de x igual a coseno al cuadrado de x. Como les había indicado, tangente de x voy a reemplazar por seno de x sobre coseno, como ustedes pueden apreciar en la parte baja. Le estoy indicando con el cursor, ¿sí? Lo demás baja tal y cual, ¿sí? Que sería 1 menos seno de x por coseno de x, por seno de x sobre coseno de x, que es igual a coseno al cuadrado de x. Ya. ¿Y qué sigue, profesor? Ustedes se preguntan. Mira, justamente hay una propiedad que si es que hay dos valores que se están multiplicando, como es el caso que le estoy indicando acá con el cursor, se puede simplificar el valor del numerador con el valor del denominador. Entonces, en este caso estoy simplificando coseno de x, coseno de x. ¿Qué nos queda? Nos quedaría 1 menos seno de x por seno de x, igual a coseno al cuadrado de x. ¡Qué bonito! Hacemos una multiplicación. Seno de x por seno de x es igual a seno al cuadrado de x. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos 1 menos seno al cuadrado de x igual a coseno al cuadrado de x. ¡Qué bonito! Ahora acá, quiero que ustedes me sigan. Lo estoy indicando con el cursor. Ese valor del primer miembro, que es 1 menos seno al cuadrado de x, también se aplicará la identidad pitagórica. ¿Y qué identidad pitagórica voy a aplicar? Acá justamente ustedes pueden observarlo en el cuadrito de amarillo, que coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos seno al cuadrado de x. Entonces voy a reemplazar 1 menos seno al cuadrado de x, voy a reemplazar por coseno al cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, si lo reemplazo, voy a tener en la parte inferior que coseno al cuadrado de x es igual a coseno al cuadrado de x. Ya está demostrado. Como ustedes se dan cuenta, en este ejemplo 2 hemos demostrado justamente la igualdad, en este caso la identidad del primer miembro con el segundo miembro. Ya tenemos demostrado el problema número 2. Seguimos. Con el ejemplo 3. Vamos con ejemplo 3. ¿Qué nos piden en el ejemplo 3? Nos piden reducir m igual a seno de x más coseno de x, todo esto elevado al cuadrado, más seno de x menos coseno de x, todo esto elevado al cuadrado. A ver acá. ¿Qué se indica? Se aplicará las identidades trigonométricas, ¿sí? Pero nuevamente le estoy copiando toda esta expresión en la parte media, ¿sí? Luego, ¿qué vamos a aplicar a esta expresión? Al segundo miembro, ¿qué se va a aplicar? Aquí le estoy indicando con una flechita amarilla, acá hay un pequeño recuadro que indica que se aplicará binomio al cuadrado, para que ustedes se puedan recordar un poco acerca del binomio al cuadrado. Tenemos de dos maneras, cuando están sumando o cuando están restando. Si suman, tenemos la sumatoria de dos términos elevado al cuadrado. Sería el primer término al cuadrado más dos veces el primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Y para el tema de la diferencia, solamente hay que cambiar los signos. Me siguen acá.
El primer término menos el segundo término elevado todo al cuadrado es igual al primer término al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo y más el segundo término al cuadrado. Vamos a aplicar justamente estos dos binomios al cuadrado para poder eh, desarrollar o reducir justamente esta expresión. ¿Sí? Seguimos acá. Nuevamente le he vuelto a copiar esta expresión que ustedes pueden apreciar acá, que m es igual a seno de x más coseno de x todo elevado al cuadrado, más seno de x menos coseno de x todo esto elevado al cuadrado. Vamos a desarrollar, vamos a aplicar ese binomio al cuadrado. A ver, entonces, haciendo memoria, para poder desarrollar esta primera expresión, el primero al cuadrado sería seno al cuadrado de x, ¿sí? Más 2 veces el primero, que sería seno de x, por el segundo, que sería coseno de x, más el segundo término, que sería coseno al cuadrado de x. Ya hemos desarrollado la primera expresión. Vamos con la segunda expresión, que está de otro color para que ustedes puedan diferenciar, ¿sí? Tenemos el primer término, que sería seno al cuadrado de x, menos el primer término, que es seno de x, por el segundo término, que es coseno de x, más el segundo término, que es coseno al cuadrado de x. Lo único que tienen que tener en cuenta es de que el desarrollo para ambos es lo mismo, solamente que hay un signo más y hay un signo menos. ¿Sí? Entonces seguimos desarrollando acá. Vamos a copiar la expresión nuevamente y vamos a desarrollar términos semejantes, vamos a sumar. En este caso, tenemos seno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x. Lo sumamos. ¿Cuánto tenemos? 2 seno al cuadrado de x. Y también tenemos coseno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Tendríamos 2 coseno al cuadrado de x. Vamos a tener dos términos que se eliminan. ¿Por qué? Porque tienen signos diferentes. Acá tenemos el primero, que es más 2 seno de x por coseno de x. Y el otro es menos 2 seno de x por coseno de x. Se eliminan. Y solamente nos quedaría esta expresión que le estoy indicando con el cursor. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a desarrollar acá? ¿Qué sigue, profesor? Lo que sigue es que vamos a factorizar. Sacamos el término en común entre ambas expresiones. Sacamos el término, el valor de 2. ¿Qué nos quedaría? Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Por lo tanto, este valor, eh, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, es una identidad pitagórica. Aquí le estoy indicando. ¿Y a qué es igual a esa identidad pitagórica? Es igual a 1. Solamente reemplazamos. M sería igual a 2 por 1. Por lo tanto, mi respuesta, haciendo un esfuerzo mental, M es igual a 2. ¿Sí? Ya tenemos el ejercicio 3 resuelto. ¿Sí? Vamos acá. Tenemos un ejemplo 4. En este ejemplo 4, a ver, ¿qué nos piden acá? Nos dice que sí, seno de x por coseno de x es igual a 0.25. ¿Sí? Ya tengo un dato, ¿sí? Una información. Nos piden hallar p igual a seno de x más coseno de x. Trabajar en p igual a seno de x más coseno de x. Para este tipo de problemas, lo que yo les voy a recomendar es que siempre trabajen lo que les piden hallar. ¿Por qué? Se van a dar cuenta en la explicación que voy a realizar a continuación. ¿Sí? Vamos a trabajar en la expresión p igual a seno de x más coseno de x. ¿Qué vamos a realizar? Elevar ambos miembros al cuadrado. ¿Sí? El primer miembro, que viene a ser p, lo elevo al cuadrado.
Y el segundo miembro, que es seno de x más coseno de x. Toda esta expresión se eleva al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué sigue, profesor? Se aplicará binomio al cuadrado, como ya les había explicado en el ejemplo anterior, que es a más b todo elevado al cuadrado, que es igual al primer término al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo, y más el segundo término al cuadrado. Vamos a aplicar binomio al cuadrado, en este caso una sumatoria, ¿sí? Ya, ustedes pueden apreciar acá, nuevamente le he vuelto a, bueno, lo he copiado justamente, la misma expresión anterior que es p al cuadrado, que es igual a seno de x más coseno de x, todo elevado al cuadrado. Ya, ¿qué viene acá? Vamos a desarrollar seno al cuadrado, ¿sí? Más 2 veces el primer término, que sería seno de x, por el segundo término, que sería coseno de x, más el segundo término, que es coseno, se eleva al cuadrado, coseno al cuadrado de x, ¿sí? Y la expresión del primer término queda p al cuadrado, ¿sí? Seguimos acá. Vamos a relacionar los valores que nos van a llevar a una identidad. Si ustedes se dan cuenta, yo lo he juntado el seno al cuadrado de x con el coseno al cuadrado de x, ¿sí? Le estoy indicando con el cursor. Lo he agrupado. ¿Qué me queda? Al lado de esta agrupación que le estoy indicando, me queda el 2 seno de x por coseno de x. Lo que tengo que analizar es que el seno de x más coseno al cuadrado de x es una identidad pitagórica. ¿A qué es igual? Es igual a la unidad, ¿sí? Como le estoy indicando nuevamente, aquí en este cuadro amarillo. A ver, ¿qué tenemos? Vamos a reemplazar. Tenemos en esta parte media que le estoy indicando, tenemos que p al cuadrado es igual a 2 seno de x por coseno de x. Y, y más 1. Ustedes ya saben que el valor de 1 es porque estoy aplicando la identidad pitagórica, ¿sí? Y esta expresión de seno de x por coseno de x, nosotros ya tenemos como dato. Voy a retroceder una diapositiva. Nos dan justamente en la primera parte del ejemplo 4, se nos indica que seno de x por coseno de x es igual a 0.25. Entonces, lo único que voy a hacer es reemplazar seno de x por coseno de x, voy a reemplazar el valor de 0.25. Multiplicaría 2 por 0.25 y más 1. ¿Sí? Seguimos acá. A ver, tenemos que 2 por 0.25, ¿a qué es igual? Es igual a 0.5 y más 1, ¿sí? Lo sumamos, 0.5 más 1 es igual a 1.5. Para poder obtener el valor de P se encuentra, P tiene un exponente 2, y ese exponente 2 pasa al otro miembro, al segundo miembro, como raíz. Por lo tanto, P es igual a raíz de 1.5. Si ustedes quieren tenerlo más resumido esta respuesta, lo pueden introducir esto a su calculadora y van a obtener una expresión más reducida. ¿Sí? Yo lo he dejado ahí, la respuesta. ¿Sí? Mi respuesta sería P igual a la raíz de 1.5. Si ustedes desean, pueden expresar también esta respuesta en fracciones. Depende a lo que las alternativas en los exámenes se presentan. En muchas ocasiones se les puede presentar esta respuesta en fracciones y tal vez ustedes tienen que saber llevar de decimal a fracciones, ¿sí? Para que puedan saber cuál es la alternativa correcta. Seguimos. Vamos con el ejemplo 5. En este ejemplo 5 nos piden demostrar. ¿Qué vamos a demostrar, profesor? Vamos a demostrar que la expresión del primer miembro es igual a la expresión del segundo miembro. Y en el primer miembro, ¿qué nos indica? 1 menos seno de x sobre coseno de x. Y toda esta primera expresión más coseno de x sobre 1 menos seno de x. Y todo esto tiene que ser igual a 2 secante de x. Eso es lo que nos piden demostrar.
Se aplicará las identidades trigonométricas al primer miembro. Tener en cuenta eso. Tenemos que trabajar en cualquiera de los dos, en cualquier, ya sea en el primer miembro o en el segundo miembro, ¿sí? Tenemos que trabajar en uno de ellos, ¿sí? En este caso vamos a llevar la expresión del primer miembro, vamos a llevar a, a un valor igual a 2 secante de x, ¿sí? Como sigue. Ustedes me van a seguir acá. A ver, vamos acá. Tenemos acá que nuevamente he repetido la expresión del ejemplo 5 y en la parte media, ustedes pueden apreciar acá, le estoy indicando, vamos a aplicar aspa, ¿sí? Vamos a aplicar aspa. Esta expresión que está en el denominador que le estoy indicando va a pasar a multiplicar a esta parte del numerador. Y de igual manera, esa parte que estoy indicando con el cursor del denominador va a pasar a multiplicar a esta parte de numerador. Y los dos denominadores también van a multiplicar, ¿sí? Mientras que la expresión del segundo miembro se mantiene. Seguimos acá. Multiplicamos, como lo indiqué, 1 menos seno de x va a multiplicar por 1 menos seno de x. Y tenemos expresado acá. Más coseno de x por coseno de x. Lo tenemos expresado acá. Y en el denominador multiplica coseno de x por 1 menos seno de x. Como ustedes pueden apreciar acá, lo estoy indicando con el cursor. ¿Sí? Igual a 2 secante de x. ¿Sí? Seguimos acá. Nuevamente, estoy repitiendo la expresión de la diapositiva anterior, ¿sí? Que le estoy indicando. Y vamos a desarrollar esto, ¿sí? 1 menos seno de x por 1 menos seno de x. Vamos a multiplicar, o si no, esta expresión lo podemos considerar como 1 menos seno de x elevado al cuadrado. Y su desarrollo me indica en la parte media de la diapositiva, que sería 1 al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo término, más el segundo término que viene a ser seno al cuadrado de x, más el producto del coseno de x por coseno de x, que sería coseno al cuadrado de x. ¿Y qué nos queda en el denominador? En el denominador voy a mantener esa expresión coseno de x por 1 menos seno de x. Y en el segundo miembro también se mantiene 2 secante de x. ¿Qué más vamos a aplicar? Tenemos, en el siguiente recuadro, tenemos que 1 elevado al cuadrado es 1, menos 2 por 1 y por seno de x. Sería igual a menos 2 seno de x. Y seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x está agrupado. Y vamos a aplicar acá la identidad pitagórica. En el denominador, ¿qué tenemos en el denominador? Se mantiene la expresión. Y en el segundo miembro también se mantiene. A ver, se aplicará la identidad pitagórica. ¿Dónde se va a aplicar la identidad pitagórica? Justamente en el numerador. Hemos encontrado un valor de seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. ¿A qué es igual? Ustedes pueden apreciar acá en el recuadro amarillo que es igual a 1. Por lo tanto, acá en la parte inferior estamos solamente reemplazando. ¿Qué tenemos en el numerador? 1 menos 2 seno de x más 1 sobre coseno de x por 1 menos seno de x, ¿sí? Igual a 2 secante de x. Este recuadro lo voy a repetir en la siguiente diapositiva, ¿sí? Aquí lo tenemos, ¿sí? Sumamos. 1 más 1, 2, menos 2 seno de x, sobre coseno de x más 1 menos seno de x. Este denominador se mantiene. Igual, en el segundo miembro también se mantiene 2 secante de x. ¿Qué vamos a realizar? En el denominador, si ustedes pueden apreciar acá, se va a factorizar. Sacamos término en común que viene a ser 2. ¿Qué nos quedaría? Dentro del paréntesis nos queda 1 menos seno de x.
Y en el denominador nos queda coseno de x, todo eso multiplicado por 1 menos seno de x. Igual, y en el segundo miembro se mantiene también, que sería 2 secante de x. ¿Qué aplicamos acá? Ustedes pueden ver acá, en el denominador, en el numerador y denominador tenemos valores idénticos, ¿sí? Por lo tanto, vamos a simplificar. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría 2 sobre coseno de x, que es igual a 2 secante de x. Por lo tanto, vamos a operar, vamos a trabajar en este primer miembro, que es 2 sobre coseno de x. Y para eso tenemos que tener en cuenta la identidad recíproca. ¿Qué nos indica la identidad recíproca? Que coseno de x por secante de x es igual a 1. Pero como yo les había indicado inicialmente, una vez que ustedes conocen esa identidad, pueden despejar. Y yo voy a despejar. Secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. Y voy a reemplazar. 1 sobre coseno de x, aquí es igual a secante. Por lo tanto, ustedes ven en esta expresión, 1 sobre coseno de x, aquí es igual a secante. Baja el número 2 tal y cual. Por lo tanto, primer miembro, 2 secante de x. Segundo miembro, 2 secante de x. Está demostrado. ¿Sí? Está demostrado. Muchas gracias. Se les agradece mucho por su atención. Esos son los problemas y por parte del Centro de Tareas ALFDAI son estos 5 ejemplos. Espero que les pueda servir mucho y puedan ir aprendiendo un poco más, ¿no? Aprovechen porque de aquí para adelante ya creo, si mal no me equivoco, ya son con estas, son 4 clases que estamos desarrollando por este medio. Únanse, inviten a sus compañeros porque vamos a seguir desarrollando más temas que ustedes nos van a estar pidiendo a lo largo de estas semanas. Eh, Solamente agradecerles por su tiempo. Tal vez alguien tiene alguna duda que les pueda apoyar antes de dar por culminado, ¿no? Esta clase. Ahora les escucho, a ver si alguien tiene alguna duda. No, profesor, todo bien, está entendible su clase. Ya, a las personas que no han podido estar presentes en la clase, les invito a que puedan revisar el Facebook o si no, o también el YouTube. En ahí se está subiendo los videos de las clases, ¿sí? Y bueno, y inviten a sus demás compañeros para las siguientes clases, ¿sí? Si es que no hay preguntas, y bueno, tal vez los que han entrado un poco tarde, como nuevamente lo vuelvo a repetir, pueden revisar este video en el Face de AlfDai Reforzamiento o si no en YouTube, ¿no? Bueno, agradecerles a cada uno de ustedes y que tengan un gran día, ¿sí? Eso sería todo de mi parte. Hasta luego, cuídense, nos vemos.